Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, hoy día 9 de noviembre del año 2016 ha sido elegido el 45º presidente de los Estados Unidos, un tal Donald Trump. Todos habréis oído hablar de este personaje, y si no habéis oído hablar demasiado de él, no os preocupéis porque os vais a hartar de hacerlo. ¿Quién es el tal susodicho? Bueno, pues el tal susodicho es un personaje que se ha venido caracterizando en los últimos meses, que es cuando nos hemos enterado de su existencia, pues porque es un xenófobo, es un racista, es un misógino, es un homófobo, es un histrión, es además un maleducado, además es un evasor de impuestos, es en definitiva un personaje esperpéntico, en gran medida impresentable y, lo que es peor de todo, un personaje absolutamente impredecible. Bien, pues a este personaje le han votado mucha gente, porque hoy ha habido elecciones en los Estados Unidos, un martes. Alguno de vosotros se estará preguntando cuál es el motivo o la razón del por qué en este país, llamado los Estados Unidos de Norteamérica, y no América como ellos se califican o se definen o se describen a sí mismos, confundiendo, quiero creer que por ignorancia, lo que es el continente americano, conocido como América, con su país, que no es más que un país dentro del continente y dentro de lo que es América. América no son ellos, por mucho que traten de definirse como tales. Por tanto, empecemos a hablar con propiedad. Y cuando digo esto, no se lo digo a ellos, se lo digo a los medios de comunicación o de desinformación, como queráis, prefiráis definirles, que tenemos en este país cuando hablan en gran medida de que América es sinónimo de Estados Unidos. Falso y mentira. Aclaremos las cosas claras. Bueno, ¿por qué se vota los martes? ¿Por qué se vota el primer martes laboral del mes de noviembre en los Estados Unidos? Porque claro, resulta curioso que sea un martes, cuando en el resto de Europa, que yo sepa, cuando se vota es o son los domingos. Bueno, pues esto es una tradición que arranca del año 1845, nada menos, y tiene que ver con una época en la que la agricultura era fundamental en este país y donde los desplazamientos se tenían que realizar a caballo o en carruaje por parte de las gentes para acercarse a los lugares que hubieran sido prefijados de antemano para poder depositar el voto. Bueno, pues con objeto de facilitar las cosas, lo que se hizo fue que se hiciera un martes, no un domingo, porque el domingo es el día que tenían y tienen muchos de ellos destinado a ir a la iglesia, los que profesen alguna religión, que en Estados Unidos son muchos. Los miércoles es el día destinado al mercado, por tanto los miércoles tenían que quedar descartados también. Y luego, esto había que hacerlo en otoño, porque en invierno hacía demasiado frío y en la primavera y el verano hacía demasiado calor según las zonas. Por tanto, entre pitos y flautas, se elaboró una ley en 1845 donde se fijaba que fuera el primer martes laboral del mes de noviembre el día destinado a que los norteamericanos decidieran a quién otorgar su voto. Algo que todavía hoy, en el año 2016, se sigue haciendo como si nada. Bueno, era casi obligado hacer una referencia a este dato anecdótico, que por otra parte no tiene mayor incidencia o mayor trascendencia. Más trascendencia tiene lo que supone o puede suponer la victoria conseguida hoy por este personaje llamado Donald Trump, que ha obtenido, dicho sea de paso, 290 delegados frente a los 218 que ha obtenido la que algunos, entre comillas, dieron en calificar como la sacerdotisa, llamada Hillary Clinton, representante del establishment, es decir, de los políticos profesionales por autonomía, mientras que Donald Trump se ha identificado más bien con las clases más populistas, con
lo que algunos han dado en calificar antisistema. Es de risa que a este personaje se le califique de antisistema, como igual que en este país han hecho los medios de desinformación habituales, calificando, por ejemplo, a Pablo Iglesias ya Podemos de un partido antisistema. No se puede ser antisistema si se participa de las reglas del sistema. Por tanto, dejen ustedes de engañar y de confundir y sean un poquito más serios a la hora de informar o de desinformar. Bueno, resulta que de los resultados obtenidos, aunque el número de delegados es el que os acabo de comentar, porque allí votan los colegios, ¿cómo se dice? Bueno, son los estados se constituirían como unos colegios donde el candidato que tuviera mayor número de votos sería el que tendría la totalidad de los votos de ese estado. Bien. Prácticamente hay un empate en porcentajes entre los votos obtenidos por un candidato y por otro, porque fijaros, mientras que Hillary Clinton, los demócratas, han obtenido 59,313.000 votos, Donald Trump y los republicanos han obtenido 59.149.000, es decir, hay una diferencia escasa de 200.000 votos en todo el país. Esto significa que hay una fractura total, una quiebra, en el sentido de que hay una división prácticamente a partes iguales entre la población estadounidense, a efectos electorales. Claro, estos datos vuelven a ser, siendo ciertos, sin embargo, implican en sí mismos una trampa, porque, vale, pregunta, ¿cuántas personas han dejado de ir a votar? ¿Cuántos han optado por abstenerse? ¿Cuántos hastiados de este circo que lo es han decidido pasar olímpicamente de toda esta historia? ¿Cuántos han decidido ignorar todo este teatrillo, sabedores de que votar republicano o votar demócrata es exactamente lo mismo, aunque algunos se empeñen en hacernos creer que es diferente? No he conseguido el dato, es muy pronto, hace tan solo unas horas que se han cerrado los colegios y todavía se está prácticamente recolectando los votos, pero sí puedo deciros un dato muy interesante del año 2012, que fue el año en el que se celebraron las anteriores elecciones presidenciales. Y aquí sí puedo deciros algo muy interesante. Fijaros, no quiero confundirme. De 145 millones de electores en el año 2012, solo depositaron su voto en las urnas, con independencia de cuál fuera su preferencia, 60 millones. Estamos hablando de que la abstención en los Estados Unidos, en las últimas elecciones que llevaron a revalidar a Obama la presidencia de los Estados Unidos, superaron el 50% de abstención. Y de este dato nadie dice nada. Se ignora, se oculta, se tergiversa, se manipula y simplemente se pasa por alto. Lo que no quita para que deje de ser cierto. Por tanto, mucha atención a la abstención, porque la abstención muy probablemente también en estas elecciones haya podido ser la gran triunfadora de este teatrillo de las elecciones de los Estados Unidos, que han ido precedidas de los debates más patéticos que probablemente haya tenido este país a lo largo de toda su historia electoral. Bien, dicho esto, yo quisiera decir algunas cosas más. Fijaros, hoy no solo ha ganado Donald Trump, no solo ha ganado los republicanos, no solo ha ganado el populismo más infundamentado, sino que lo más importante y lo más grave de todo es que este señor y el Partido Republicano, digo este señor porque Estados Unidos es un régimen presidencialista y tiene un enorme poder, los republicanos y el señor Donald Trump van a tener un poder increíblemente alto, uno de los más enormes que ha tenido un presidente de los Estados Unidos
desde que se tiene noticia. No solo va a tener las atribuciones que le corresponden como presidente, sino que la Cámara de Representantes está controlada por los republicanos, el Senado lo está también, y lo que es todavía peor y más grave, lo va a estar en 4 días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque hay que hacer varias renovaciones y estas le corresponden al presidente electo, al presidente Donald Trump, que ya lo es. Por tanto, en Estados Unidos no va a haber contrapoderes. En Estados Unidos se va a vivir, aunque a alguno no le guste el término, un totalitarismo institucionalizado de consecuencias imprevisibles. No voy a hablar de fascismos, trotskismos, comunismos, ni nada por el estilo. Voy a hablar de totalitarismo. Voy a hablar de un sistema de dominación sin precedentes. Y esto no solo va a tener unas consecuencias tremendamente graves para lo que es la población norteamericana, sino que va a tener unas consecuencias imprevisibles para el resto del mundo, porque no nos olvidemos que este personaje, el del peluquín, pues es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Es el que va a controlar el despacho oval de la Casa Blanca. Es el que va a tener la capacidad de decidir sobre el botoncito rojo que controla o deja de controlar el armamento nuclear. Y además, por si esto fuera poco, es muy amiguito de Putin. Curiosamente, para aquellos que quieren ver en Putin todavía como una especie de salvador de patrias, pues parece que se lleva muy bien. Con el que ya no parece llevarse tan bien es con los chinos, a los que ya ha dicho claramente, entre las muchas, una de las muchas cosas que ha dicho en su programa electoral, es que le va a hacer la guerra comercial. China es el gran enemigo ahora de los Estados Unidos y en muy poquitos años, me sobran los dedos de una mano, será la primera potencia militar del mundo, por delante de estos, de Donald Trump and Company. Bien, más cosas. ¿Las bolsas han caído? Bueno, todo eso ya sabemos que es más teatrillo. Hoy caen, mañana suben, pasado ya veremos y, bueno, aquí de lo que se trata es de despistar y de confundir. Y el dinero ya sabéis que juega muy bien sus bazas y que hace todo esto de todas las maneras sabidas y por haber. A mí lo que más me preocupa de todo esto no es el totalitarismo institucionalizado en el que se va a constituir este país, Estados Unidos, al que Dios perdone por lo que ha hecho su población mayoritariamente hoy, aunque también es verdad que lo ha hecho solamente por la mitad. Pero no nos confundamos, que los unos y los otros son lo mismo. Aquí, los únicos que me merecen respeto son los que se abstienen, los que se han dado cuenta de que esto es una tomadura de pelo y de que esto no puede, en esto no se puede participar. Por tanto, Dios perdone a los Estados Unidos. Lo que más me preocupa de todo es el efecto dominó que esto va a tener. La primera felicitación que ha recibido el señor Donald Trump ha sido de la que yo vengo diciendo ya hace algún tiempo, va a ser la próxima presidenta de Francia. Muy probablemente. Que va a ser la señora Le Pen. La extrema derecha va a ganar las elecciones el año que viene en Francia, la revolucionaria, la progresista, la vanguardista Francia. Y si no al tiempo. Y ahora con esto, más todavía, porque el efecto dominó se va a propagar de una manera irreversible. En Alemania, la tercera fuerza es ya un partido llamado Alternativa Alemana, porque claro, eso de llamarse nazi o neonazi no le dejan que se llame así legalmente, pero claro, se consiente que se le llame de otra manera, aunque sus formas sean las mismas. En Holanda tenemos lo que tenemos, una extrema derecha creciendo y potente. Los países nórdicos no quiero ni contaros lo que está pasando en Hungría, en Ucrania y en algunos otros países. Y bueno, salvando algunas diferencias, pues bueno, aunque obviamente hay que salvarlas,
Pues, ¿qué queréis que os diga? Hay muchos condicionamientos, muchas peculiaridades y muchas características de este populismo del Donald Trump que ha ganado las elecciones hoy, que son muy propias del Partido Popular en España, de muchos de sus dirigentes, no de todos. Y algunos son tan evidentes que se pueden contar casi por centenares. Y a las pruebas me remito. Mirad, buscad y vedlas. Por tanto, me preocupa mucho el efecto dominó que esto indudablemente va a conllevar. Voy a ir terminando ya. ¿Qué decir de las encuestas? ¿Qué decir de los sistemas demoscópicos? ¿Qué decir de todos estos analistas políticos que no tienen ni puñetera idea de qué va esto? ¿Qué decir de todos estos medios de desinformación que se dedican a encargar a empresas que supuestamente saben mucho de esto para que nos cuenten películas y no aciertan una ni queriendo? Uno ya, evidentemente, tiene que plantearse que la cuestión no es de que sean unos inútiles, sino que la cuestión es de que lo que están haciendo estas empresas es una labor descarada de desinformación, con unos fines, que son conseguir los efectos contrarios en la población de aquellos que se dicen pudieran realmente responder a la realidad. ¿Con qué fin? Desactivar a buena parte de esa población. Yo nunca descarté la posibilidad de que el señor del peluquín pudiera ganar estas elecciones. ¿Y sabéis por qué? Precisamente por eso, porque las encuestas daban ganadora segura a Hillary Clinton. Por eso, siempre dejé abierta la posibilidad de que Donald Trump pudiera ganar estas elecciones. Voy a ir acabando. Simplemente quería deciros algún dato más. Mirad, Donald Trump vendría a ser algo así como una especie de flautista de Hamelín. Se ha puesto a tocar la flauta, ha puesto a decir cosas, una serie de cosas que suenan bien y que todo el mundo quiere escuchar, y muchos se han quedado, pues, atónitos, por no decir que idiotizados, con esa música que suena a sirena. Esta es la historia de un disparate. Es la historia de un disparate. Y es también el fin del orden del siglo XX, como algunos han ya calificado. Es, por tanto, un día, no voy a decir que triste, es un día tremendamente complicado el que vivimos hoy, porque no sería descabellado afirmar que hoy comienza una nueva era de consecuencias imprevisibles que, nos guste o no nos guste, vamos a tener que vivir, por no decir que sufrir. En fin, me remito al tiempo, el tiempo dará y quitará razones, veremos a ver qué es lo que hace este personaje, pero mucho cuidado porque este tipo es capaz de todo, está chalao, y si es capaz de todo y está chalao, y encima tiene dinero, y encima ahora tiene un poder absoluto y total, no quiero contaros el peligro que encierra una combinación de esta naturaleza. Dicho lo cual, os agradezco como siempre la atención que me habéis dispensado. Os recuerdo que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal y como siempre me despido de vosotros hasta muy pronto deseándoos salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.